Respecto al libro La revolución de la glucosa, está escrito por Jessie Jospin, no sé si se pronuncia así, es una bioquímica francesa y está causando furor porque asegura que haciendo algunos cambios sencillos en la dieta podremos perder peso con facilidad simplemente aplanando los niveles de glucosa. Y la verdad es que el libro en general está bastante bien, o sea, no es un libro magufo ni mucho menos, pero tiene varios problemas importantes. El primero sería exagerar la relevancia que tienen estas variaciones de glucosa en sangre. Es totalmente cierto que tener niveles constantemente elevados en sangre es malo, que si después de comer te sube a niveles muy elevados, por encima de 140, 150, y tarda después en bajar, es malo, que si tienes subidas y después bajadas muy rápidas a 60, 70, es malo. Pero después de leer el libro te puedes quedar con la idea de que las variaciones normales de la glucosa en sangre que tienen las personas sanas, digamos, pues que son patológicas, ¿no? Y eso no tiene sentido. Sería como pensar que si se eleva la presión arterial o la frecuencia cardíaca por hacer ejercicio, pues que eso es malo, y obviamente no lo es una respuesta normal a un estímulo. Y es normal que al comer carbohidratos suba la glucosa, que liberes un poco de insulina para que esa glucosa entre después en el hígado o en los músculos, y no hay nada malo en eso. O si comes grasa, es normal que se eleven los triglicéridos en sangre puntualmente y no tendría sentido que nos obsesionemos con un medidor de triglicéridos en sangre o que concluyamos que comer grasa es malo porque eleva puntualmente estos triglicéridos. Esto por un lado. Y segundo, cuando revisas los estudios que menciona para justificar el efecto de los alimentos en la glucosa, te das cuenta de que muchos, de hecho diría que la mayoría, son en diabéticos, es decir, en personas que por definición tienen problemas con los carbohidratos, que tienen mal control glucémico, que tienen resistencia a la insulina. Y extrapolar estudios en personas diabéticas a personas sanas puede generar bastantes malentendidos. Y esto es importante porque las variaciones que indica en los niveles de glucosa por seguir algunas de sus pautas, que ahora voy a comentar, pues no tienen ni de lejos el mismo efecto en personas sanas o con buena regulación de la glucosa que en personas diabéticas. Otro problema es que habla en muchos casos de los inconvenientes de los picos de glucosa, pero cuando vas al estudio que referencia, no habla en realidad de los picos de glucosa, que la mayoría de estudios observacionales ni se miran, sino que se mide la glucosa en ayunas, que es distinto, ¿vale? Y es verdad que una glucosa elevada en ayunas por encima de 100, 110 puede ser un indicio de un mal control glucémico, con matices, como comento en el podcast 270, pero tener subidas y bajadas normales dentro del rango pues, de 70 a 140 a lo largo del día, según lo que comas, es normal y no hay ningún estudio que asocie esto con mala salud. Y ojo, eso no quiere decir que sean malas recomendaciones y de hecho coinciden con recomendaciones que yo mismo he dado muchas veces, ¿vale? Como acompañar la comida con una ensalada o idealmente comer la ensalada primero o caminar después de comer para reducir el pico de glucosa o usar estratégicamente vinagre para reducir también este pico, pero los números que da no se corresponden con la realidad en una persona sana. Por otra parte, hay unos cuantos errores conceptuales en el libro. Por ejemplo, dice literalmente en la página 48, el de la versión inglesa, y por desgracia, la fructosa no puede convertirse en glucógeno y ser almacenada en el hígado o en los músculos. La fructosa solo puede almacenarse como grasa. Y esto es totalmente falso. O sea, la fructosa no solo puede almacenarse como glucógeno en el hígado, sino que es muy eficiente precisamente para rellenar el glucógeno hepático. No tanto el glucógeno muscular, que efectivamente depende mucho más de la glucosa, y por eso se recomienda después de entrenar un ratio 2:1 de glucosa respecto a fructosa para priorizar el glucógeno muscular, que es además mucho mayor, pero es recomendable añadir un poco de fructosa para el glucógeno hepático. Y solo si seguimos aumentando la ingesta de fructosa con el glucógeno hepático lleno, es decir, en un contexto de exceso calórico, es cuando esa fructosa se va a convertir en grasa y favorecer el famoso hígado graso no alcohólico, que por desgracia es muy común incluso en gente joven por esa combinación, ¿no?, de alta ingesta de fructosa y bajo gasto energético. Pero decir que la fructosa solo se puede almacenar como grasa es totalmente equivocado. Y de nuevo, estos errores que tiene no invalidan el mensaje principal del libro, que insisto que en general propone buenas ideas, pero tiende a demonizar mucho la insulina y a basar sus recomendaciones en estudios sobre diabéticos y en personas con resistencia a la insulina. Y de hecho, yo llevo un par de semanas con un medidor continuo de glucosa y demuestra esto que estoy diciendo. He hecho muchos experimentos y por un lado es verdad que las recomendaciones que proponen funcionan, o sea, reducen el pico de glucosa, pero mucho menos de lo que afirma en el libro, ¿vale? Porque, como decía, pues se basa en personas con diabetes.
Por ejemplo, he probado a comer una fruta sola a media mañana, por ejemplo, como snack, y a comerla después como postre, ¿no? Y la subida depende bastante de la fruta, pero bueno, me puede subir la glucosa de 80, 80 y pico, que es donde la suelo tener durante el día, a 115, 120, 130 en el caso de la nectarina, no sé por qué, me pareció curioso, y lo probé un par de veces. Pero bueno, en poco tiempo, pues baja de nuevo a 90, 80, ¿no? Sin embargo, si la como como postre de una comida baja en carbohidrato, pues el pico de glucosa no pasa de 110, 115, a pesar de haber sido más comida total. O, por ejemplo, probé también a cambiar el orden de los alimentos, ¿no? Primero proteína y después carbohidrato versus al revés, ¿no? O versus todo mezclado, intentando igualar cantidades. Y hay variaciones, sí, pero hablamos de 5, 10 miligramos por decilitro. No es mucho más en mi caso. Y por último, y es donde más se liga con tu pregunta, es que el libro asocia menos picos de glucosa con menos sobrepeso, o llega a afirmar, y esto lo hace más en su cuenta de Instagram, que es más importante fijarse en el índice glucémico de los alimentos que en sus calorías si queremos perder peso. Y esto es totalmente falso. Ya escribí un artículo sobre este tema hace como 5 o 6 años, ¿no? Explicando los motivos, y en los últimos años han salido más estudios en esta línea. De hecho, en diciembre del año pasado se publicó una revisión titulada Does Glycemic Index Matter for Weight Loss and Obesity Prevention? O ¿Importa el índice glucémico para la pérdida de peso y prevención de la obesidad? Y después de revisar muchos estudios observacionales y ensayos clínicos, la conclusión es que no es un factor relevante y, por tanto, si para reducir el pico de glucosa de una manzana, ¿vale?, que no es problemático en personas sanas, le pones 2 cucharadas de crema de cacahuete, pues vas a aplanar la curva de glucosa, sí, pero si lo haces a diario, seguro que vas a ganar más peso. Y por eso hay que tener cuidado con estos mensajes. Y ya por último, mi principal crítica o reflexión sería que ya estamos bombardeados con infinidad de reglas sobre cómo comer y creo que no necesitamos más reglas, ¿no? O sea, en algún momento del libro la autora propone que si te vas a comer un sándwich, comas primero la lechuga, después la proteína y por último el pan, y es como, ¿en serio? O sea, una cosa que sin duda eleva la glucosa y daña la salud es el estrés, ¿no? Y preocuparse ahora de detalles como estos, pues tienen el peligro de que descuidemos lo realmente importante, que es de lo que siempre hablo para perder peso de manera saludable y sostenible. Comida real, déficit calórico, suficiente proteína, entrenamiento de fuerza, cierta flexibilidad con alguna comida libre o capricho diario pequeño y poco más. Si eso lo tienes controlado, no niego que puedas beneficiarte un poco más con pequeños ajustes, como empezar con una ensalada a las comidas, dejarlo dulce para el final, caminar después de las comidas, usar algo de vinagre o canela para reducir un poquito la curva de glucosa. Todo esto tiene sentido, yo en general lo intento hacer, pero mi miedo es que la gente lea este libro y piense que si mantienen la glucosa estable ya está todo hecho, cuando la realidad es que es un factor muy secundario respecto a los anteriores.